Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, somos de la especialidad de análisis de sistemas. Muy bien, en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Gestión de Servicios Informáticos. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 9. Muy bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el siguiente. Tiene que ver acerca del diseño y gobierno de las tecnologías de la información. ¿Ok? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Todo lo referente al diseño y gestión de las TI, ¿no? Cuando hablamos de las tecnologías de la información, estamos hablando, obviamente, acerca de los activos de TI. Estamos hablando de herramientas de software, estamos hablando de herramientas de hardware, ¿no? Estamos hablando de una serie de elementos que vamos a encontrar, en este caso, dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, estos activos, en cierta medida, de TI, tienen que ser gobernados, ¿no? Es decir, tienen que ser administrados. Esta administración de estos activos de TI previamente tienen que ser también diseñados, ¿no? Porque obviamente como parte de la gestión es hacer, por ejemplo, un inventario, ¿verdad? Un inventario, por ejemplo, de cuáles son las tecnologías de la información que existen dentro de la empresa, ¿no? A nivel de infraestructura, a nivel de equipos, ¿no? El reconocimiento de estos activos es fundamental para poder hacer un diseño o una planificación de los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 9, es decir, estamos ya en la 9ª semana, y en ese sentido es importante tener en cuenta básicamente determinar cuáles son, ¿no? Cuáles son estas tecnologías que existen dentro de la empresa. Muy bien, ¿cuál es el elemento de la capacidad? El elemento de la capacidad es que ustedes puedan formular ciertas medidas de seguridad justamente para salvaguardar la información y sobre todo la infraestructura tecnológica que existe dentro de una empresa. Es importante que ustedes tengan en cuenta de que toda organización va a contar con una infraestructura tecnológica y como tal nosotros buscamos justamente gestionar esos activos de IT a través de la gestión de servicios informáticos, ¿no? La cual está dividida en la gestión de entrega y la gestión de soporte de TI. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Veamos entonces, hagamos entonces una introducción referente al tema, ¿sí? Dice, desde siempre, los temas relacionados con el gobierno y la gestión de las tecnologías de la información, ¿no? En este caso de los sistemas de información, han preocupado no solo a los responsables de la informática, es decir, no solo a los responsables del área de sistemas, ¿no? Que en este caso siempre van a estar bajo su cuidado, bajo su resguardo, por así decirlo, estos activos de TI, ¿no? Entonces, obviamente la responsabilidad recae sobre el área de sistemas. Todo área de sistemas no solamente se va a enfocar en el desarrollo de los programas o de los softwares o de las aplicaciones informáticas, ya sean sistemas OLTP, sistemas OLAP, que obviamente la empresa va a tener que necesitar como parte de su procesamiento y almacenamiento de esa información, sino que también van a en algún momento necesitar la atención, por ejemplo, al usuario, brindar el soporte tecnológico que requiere, ¿no? Todo, en este caso, toda infraestructura de TI. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido, ¿no? Los responsables
en este caso de sistemas, pues son ellos, ¿no? Quienes tienen que velar por el cuidado, ¿no? De los equipos también y de dar el soporte al usuario, ¿no? Lo que se llama el help desk. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido es necesario, jóvenes, es importante tener en cuenta también que los señores que trabajan en el área de sistemas, pues ellos son los responsables, ¿no? Del cuidado de los equipos y los activos de TI que puede existir en una organización. Bien, esta situación pues se ha convertido en mucho más apremiante en los últimos años, dado que las organizaciones pues tienen que llevar a cabo, siempre cambios en los modelos de negocio, ¿no? Grandes disrupciones de los procesos y auténticas transformaciones digitales. ¿Alguien me puede definir, jóvenes, qué entienden ustedes por transformación digital? ¿O pueden dar algún ejemplo de transformación digital? Ideas. ¿Alguien puede dar una idea de qué cosa es una transformación digital? No sé si alguien tiene la respuesta. A ver, pueden participar a través del chat o activando sus micros. A ver, les ayudo un poquito. Si bien es cierto, hoy en día, 2021, ¿no? A raíz de la pandemia del COVID-19, ¿ha habido una transformación o no en la forma de trabajo? ¿Ha habido una transformación en el cuidado de la salud? ¿Ha habido una transformación, un cambio, sobre todo en el sector laboral y el sector educativo, ¿no? Donde obviamente nos ha tomado de repente, creo yo, a todos los gobiernos en el mundo por sorpresa el tema de la pandemia y ha desnudado por completo cómo es la situación o cómo está la situación a nivel de salud para muchos gobiernos, ¿no? No solamente para los países de primer mundo, sino también para otros países donde de repente han descuidado el sector salud, ¿no? Y obviamente en muchos países, pues el sector salud ha colapsado. Y ha colapsado porque justamente no hay capacidad para poder atender a miles de infectados, por ejemplo, ¿no? Entonces, este contexto en el cual estamos viviendo implica un cambio, ¿no? Implica un cambio, una transformación. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando del cambio que tiene que experimentar la empresa de migrar de los procesos, en este caso, manuales o de los procesos que se realizan en el día a día, donde incorporen el uso de tecnología, donde incorporen el uso de infraestructuras tecnológicas, donde incorporen pues el uso de ciertos sistemas informáticos para mejorar cada uno de sus procesos, ¿no? O sus actividades comerciales. Entonces, la transformación digital tiene que ver con el cambio en el uso de la tecnología para una empresa, dentro de una empresa, ¿no? Entonces, un poquito a eso se refiere o a eso hace referencia. Por eso que dice acá, ¿no? En la situación, dice, se ha convertido, ¿no? Mucho más apremiante en los últimos años, dado que las empresas, las organizaciones tienen que llevar a cambios, ¿no? Tienen que realizar ciertos cambios en los modelos, en sus procesos de negocio, en sus modelos de negocio. Y existen grandes disrupciones de procesos y auténticas, dice, transformaciones digitales que hacen imprescindibles un buen gobierno y una excelente gestión de tecnologías y sistemas de información. Hay que tener en cuenta que el gobierno y la gestión, sobre todo de las tecnologías y los sistemas de información, son únicos y son particulares para cada empresa, para cada organización. Lo que se busca generalmente es considerar las diferentes buenas prácticas y marcos de trabajo que actualmente existen, así como el uso de ciertos estándares que hoy en día existen, como por ejemplo ITIL y como por ejemplo COVID, ¿no? Que sirven como una base para poder crear un sistema adecuado, pertinente de gobierno y de gestión de TI. Y sobre todo, pues, que resulte
adecuado, ¿no? A ver, por acá tenemos un comentario del estudiante Jerónimo Gonzalo, y nos dice lo siguiente. Un ejemplo de transformación digital, profesor, es el uso de la plataforma Netflix. Y sí, en el caso de Netflix, efectivamente ha sido pues un cambio, una revolución digital, en el sentido que ya no es necesario hoy en día que tú asistas pues a un cine, ¿no? A ver una película en un determinado horario, por una suscripción de pago mensual, ¿no? Dependiendo del operador, etcétera, tienes acceso a ese servicio. Si te das cuenta, Netflix es entonces un servicio. Claro que sí, es un servicio de TI, es un servicio de tecnologías de la información, es una aplicación en la cual podemos reproducir una serie de películas, ¿no? Dentro de toda su galería, pues, multimedia que ellos tienen, y podemos acceder a varios contenidos, series, películas, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha tenido un impacto en el mundo entero, ¿no? Yo recuerdo hace unos años atrás, seguramente ustedes también, si escucharon la empresa Blockbuster. ¿Se acuerdan de Blockbuster? Que básicamente era una empresa de alquiler, creo, de videos, ¿sí? Tú querías ver una película, un video, te ibas a Blockbuster, tenías que ser obviamente socio o estar afiliado a ellos, ¿no? Tenías tu tarjetita, te ibas y podías acceder pues a todo el contenido audiovisual, de películas. Es casi parecido a Netflix, porque Netflix en un principio también empezaba así, alquilaba DVDs a domicilio, ¿no? Y como vio esa alta demanda, creo que esa compañía se dividió en dos y empezó a hacer lo que es ahora Netflix, ¿no? El servicio de plataforma por internet. Así es. Y claro, el tema con las empresas es de que hoy en día, pues, ¿no? Dado el contexto, todo está virtualizado, ¿no? Antes quizás en el tema presencial, bueno, tú te ibas, ¿no? Hasta la tienda, buscabas la película, era toda una, digamos, tradición salir de casa para ir a buscar la película, y era motivo de salir, caminar, pasear y ir hasta la tienda y ubicar la película que tú querías, y te la rentaban, te la alquilaban, ¿no? Y claro, ese proceso de ser presencial, de ser físico, manual, pasó a ser virtualizado, ¿no? Como dice ahí Ramírez, se automatizó. Pero claro, ¿no? Utiliza una aplicación, ¿no? En el caso de los celulares, pues te bajas la app móvil y te registras, y por una suscripción mensual, porque es un servicio, mediante la suscripción mensual de pago, pues puedes acceder a ese contenido, ¿no? Entonces, definitivamente, por ejemplo, ¿no? La llegada de los cines, ¿no? De forma presencial a muchos puntos de la ciudad, creo yo que terminó también ahogando a Blockbuster, porque en cierta medida, bueno, era el auge, ¿no? De este sector, donde pues te ofrecían una serie también de películas, pero claro, pues tenías que comprar la canchita, la gaseosa y todo lo demás, ibas al cine, ¿no? El otro era un poquito más personalizado, porque tú podías rentar la película que querías y podías verla las veces que querías en un determinado periodo de tiempo. El tiempo ha cambiado, y claro, al aparecer Netflix, en cierta medida, ya la marca como tal, Blockbuster, desapareció, ¿no? Entonces, un nuevo mercado emergente terminó, pues, ahogando a la marca como tal, ¿no? Desaparece, y queda ahora, pues, Netflix como una compañía que ofrece este servicio de ver videos, series, películas online, ¿no? Por una suscripción. Entonces, los tiempos cambian, el contexto cambia, y si es que nosotros no cambiamos o no nos reinventamos, pues también corremos el riesgo de quedarnos, por así decirlo, desfasados como profesionales, ¿no? Y en cierta manera, la reflexión aquí es de que ustedes,
¿no? Como especialistas de sistemas, pues también están llamados a la capacitación y a la innovación que tienen que realizar, ¿no? Y en ese sentido, acá pues nos habla, ¿no? En un punto importante nos dice, ¿no? De que efectivamente, ¿no? Cada organización, cada empresa debe de adecuarse a este cambio tecnológico, ¿no? A la verdadera transformación digital, ¿no? Empresa que no está hoy en día en la nube, que sus servicios no lo tienen en la nube, que como empresa no tiene presencia en Internet, en el mercado digital, prácticamente es una empresa invisible, que no la conoce, digamos, casi nadie, ¿no? El Internet es un medio que, si bien es cierto, ayuda a generar publicidad, ayuda también a posicionar productos, etcétera, ayuda también a que la empresa tenga presencia en el mercado. En cierta medida también ayuda de esa manera, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta, dice, que el gobierno y la gestión de las tecnologías y sistemas de información son únicos y particulares para cada empresa. Pero lo que se busca considerar, dice, son las diferentes buenas prácticas, marcos y estándares propuestos, ¿no? Que sirvan como base para crear el sistema de gobierno y gestión que resulte el más pertinente, el más adecuado. La combinación del rigor científico con la experiencia práctica, tratando aspectos de alineamiento estratégico, así como también la optimización del valor, la gestión de riesgos, ¿no? Y sobre todo de recursos relacionados con las tecnologías y los sistemas de información, van a mejorar, dice, la gestión del negocio, van a mejorar la gestión comercial de una empresa. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una empresa, ¿no? En donde la venta de sus productos lo hace de forma presencial. Cuando llegó la pandemia, quizás sintió el impacto, ¿no? La restricción, el hecho de que no podíamos salir, ¿no? Hacer nuestras compras todos los días o de forma habitual, teníamos que adecuarnos a ciertos horarios, ¿no? En un inicio, recuerdo, se formaban colas de colas para ingresar, largas colas para poder ingresar a los supermercados o algún centro de abasto, ¿no? Entonces, obviamente era poco usual, ¿no? Ver a la gente haciendo colas para comprar, ¿no? Y quizás hubo una oportunidad de mercado para algunas empresas que tuvieron que mandar a desarrollar algunas aplicaciones. Quizás de repente algunas aplicaciones móviles o aplicaciones web que le permitan pues el tema de poder vender. Hay algunas empresas dedicadas al servicio de delivery que a través de su aplicación, que ya quizás tenía presencia en el mercado, llegó a tomar mucho más presencia a raíz de la pandemia. Como que digamos que sus ventas se dispararon, porque había gente que quería evitar el contagio y pues obviamente hacía uso de estas aplicaciones para solicitar su pedido, por ejemplo, vía delivery. Y eso es válido, ¿no? Entonces, hay todo un cambio, un proceso de transformación, ¿no? Digital que las empresas pues tienen que considerar hoy en día en pleno siglo XXI, de que si no tienen herramientas informáticas, no tienen aplicaciones informáticas o no tienen sistemas de información que le ayuden en el tratamiento de su información, difícilmente van a poder mejorar su negocio o difícilmente van a poder mejorar su proceso de toma de decisiones. Porque acuérdense que los sistemas de información deben ayudar justamente a eso, a mejorar la toma de decisiones en la empresa. Al margen, si son decisiones operacionales o son decisiones estratégicas o son decisiones tácticas, porque al final toda esa información está en una base de datos y es mucho más sencillo tomar una decisión con información que tengamos a la mano y más aún si está virtualizada o digitalizada a través del uso, por ejemplo, de un reporte estadístico, un gráfico estadístico, podemos resumir mejor la información, ¿no? ¿Tú crees que el gerente
va a tomar una buena decisión si tú le das un reporte de 6 páginas con tablas de datos, ¿no? Sobre todos los productos que se han vendido, ¿no? Y dices, este es el producto que se han vendido con sus cantidades en el primer semestre del año. Y es un informe de, no sé, se me ocurre ya de 10 páginas. ¿Tú crees que va a poder tomar una decisión adecuada viendo cuadros de cuadros de cuadros con tabla de datos? Eso no le va a servir. Es más interesante que tú le presentes al gerente un gráfico, un reporte estadístico, ¿no? Con información resumida, consolidada, más aún si tu reporte es interactivo, ¿no? Entra el usuario a la aplicación web y puede consultar por año, por mes, por semestre, por bimestre, por trimestre, elige o un rango de fechas y automáticamente el gráfico estadístico le muestra esa información resumida y consolidada. Entonces va a poder tomar una decisión mucho más rápida al tener la información resumida, por ejemplo, ¿no? Entonces está ayudando en ese proceso. Muy bien, el gobierno de TI dice es el alineamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, el gobierno de TI tiene que ver con el alineamiento de las TICs, ¿no? Con la estrategia del negocio heredada, pues va a poder heredar, ¿no? Las metas y sobre todo la estrategia a todos los departamentos de la empresa y va a poder también tener un mejor uso, ¿no? De la tecnología y sobre todo de su estructura organizacional, ¿no? Para poder alcanzar justamente esos objetivos que tiene toda empresa preestablecido, ¿no? Como misión y como visión que debe de cumplir o que debe de tener. Aún cuando no existe, ¿no? Una definición exacta de lo que es el gobierno o la gobernanza, ¿no? De las tecnologías de la información, trataremos de conceptualizarla tomando los puntos claves de los conceptos que mayormente se utilizan para hacer referencia a lo que es el gobierno de TI. ¿Qué es el gobierno de TI? El gobierno de TI consiste en un completo marco de estructuras, de procesos y mecanismos relacionales. Las estructuras implican la existencia de funciones de responsabilidad, como los ejecutivos y responsables de las cuentas de TI, así como los diversos comités también de tecnologías de la información. Los procesos se refieren, dice, a la monitorización y a la toma de decisiones estratégicas de tecnologías de la información. Para ello, existen ciertos mecanismos relacionales que incluyen, pues, las alianzas y la participación de la empresa y, sobre todo, la organización de las tecnologías de la información. Por otro lado, también está el diálogo en la estrategia y el aprendizaje compartido, ¿no? Según el autor Jan Van Boom del año 2010, ¿no? Del cual estamos citando su definición. El gobierno de las tecnologías de la información o de TI pues se ha desarrollado enormemente, ¿no? Desde la aparición de la famosa ISO 38500. Sin embargo, las organizaciones pues suelen experimentar dificultades a la hora de la implementación del estándar, ya que los principales interesados pues pueden llegar a ser excluidos del marco de gobierno, provocando así la ausencia de su necesaria implicación, ¿no? Esto según el autor Cobo Ortega Ángel. Se entiende entonces por gobierno de TI a qué cosa: el conjunto de acciones que realiza el área de TI en coordinación con la alta dirección. ¿Para qué? Para movilizar los recursos ya de forma eficiente en respuesta a ciertos requisitos. Estos requisitos pueden ser requisitos regulatorios, requisitos operativos o simplemente requisitos del negocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso viene a ser el gobierno de TI. Un conjunto de acciones, de actividades que tenemos que realizar en el área de tecnologías de la información, siempre en coordinación con la alta dirección para poder disponer de los distintos recursos tecnológicos que cuenta la empresa
en respuesta a cada uno de los requerimientos que existan dentro de la empresa a través de las distintas áreas que necesitan de recursos tecnológicos para poder operar o para poder trabajar en lo que es el ámbito comercial de la empresa. Es por ello que se dice que se constituye, ¿no?, una parte esencial, dice, del gobierno de una empresa en su conjunto y aglutina la estructura organizativa y directiva que es necesaria para asegurar que estas tecnologías de la información soportan y facilitan el desarrollo de los objetivos estratégicos definidos. Se dice que garantiza, ¿qué cosa? Garantiza que estas tecnologías estén alineadas con la estrategia del negocio. Los servicios y funciones de TI se proporcionan con el máximo valor posible o de la forma más eficiente. Todos los riesgos que estén relacionados con estas tecnologías de la información, dice, son conocidos y administrados, en este caso, sobre todo, con los recursos, ¿no?, de tecnologías de la información, que estos estén siempre seguros. Claro, ¿por qué? Porque acá básicamente hace referencia a un punto importante. Una empresa tiene tecnología, sin duda alguna. Si tu empresa tiene recursos tecnológicos, si tu empresa tiene recursos TIC, tiene equipos de hardware, tiene sistemas de información, tiene sistemas informáticos, pues obviamente esos activos de TI siempre van a estar expuestos a riesgos. Entonces, aquí viene la gestión que ustedes tienen que realizar para poder mitigar cada uno de los riesgos que ustedes van a tener que identificar, a los cuales estarían expuestos esos activos de TI de la empresa. Si la empresa cuenta con servidores de bases de datos, servidores web, ok, ¿cuáles son los riesgos a los cuales estarían expuestos esos servidores? Si la empresa cuenta de repente, no sé, con cámaras de videovigilancia, ¿cuáles serían los riesgos a los cuales podrían estar expuestas estas cámaras? ¿No? Entonces, hay que hacer toda una evaluación, no solamente a nivel tecnológico, ¿no?, sino también a nivel físico, ¿no? Porque los equipos también se maltratan, se deterioran, se malogran, y muchas veces es por un tema, por ejemplo, de manipulación de usuario, como que también es por un tema de, por ejemplo, ¿no?, un tema de cuidado. A veces no hacemos o no se realizan los mantenimientos del caso a los equipos. Entonces, los equipos terminan dañándose no por mal uso, sino por falta de mantenimiento. Los equipos pueden estar expuestos de repente al frío, pueden estar expuestos al polvo, a altas temperaturas, y eso también puede terminar dañando esos equipos. ¿Y de quién es la responsabilidad? Es del área de sistemas, porque se supone que toda la parte tecnológica está bajo el cuidado de esa área. Para eso existe el área de sistemas, para eso existe el área de soporte técnico. Entonces, si no se toman las medidas del caso, entonces créeme pues de que el área de sistemas no está haciendo su trabajo, ¿no? Más aún cuando no tiene la capacidad de poder gestionar y administrar esos recursos tecnológicos. Cuando hablamos de gestión de la tecnología, en este caso hablamos de gestión de TI. Gestión de tecnología es gestión de TI, gestión de tecnologías de la información, que es básicamente, es un proceso. El autor Rose, en el año 2014, define a la gestión de tecnologías de la información como el proceso de supervisión de todos los asuntos relacionados, dice, con las operaciones y recursos de tecnologías de la información que existen dentro de una organización, dentro de una empresa. Entonces, esta es la definición que estableció, que acuñó Rose en el 2014, ¿no? Aquí tenemos otro concepto de lo que es gestión de TI, ¿no? Proceso, dice, de supervisión de todos aquellos asuntos relacionados con las operaciones y recursos de tecnologías de la información dentro de una empresa, dentro de una organización que consume, que utiliza tecnologías de la información.
En la siguiente imagen tenemos básicamente la imagen acerca de cómo es que se da o se realiza el gobierno de IT o el gobierno de tecnologías de la información. Y lo que tenemos aquí básicamente es un pentágono, ¿no? Es una figura geométrica de 5 lados, ¿no? Por un lado tenemos que como parte, digamos, estratégica, ¿no? Tenemos que tener un alineamiento sobre todos los recursos tecnológicos que tiene la empresa, ¿no? Eso es lo que nos dice. Y por otro lado, pues está que estas tecnologías siempre deben entregar o generar cierto valor, ¿no? Y también se debe hacer una gestión sobre los riesgos que puedan existir pues dentro de la empresa, así como también la gestión de sus recursos, que es la capacidad de poder utilizar cada uno de los recursos tecnológicos que existan dentro de la organización. Y también parte del gobierno de IT o de TI es la medición del desempeño. Todo lo que tenemos a nivel tecnológico también tiene que ser evaluado o medido, ¿no? ¿Cuál es el desempeño de la red? ¿Cuál es el desempeño de la velocidad de Internet? ¿Cuál es el desempeño en el tráfico de la red? ¿Cuál es el desempeño en conexiones remotas que se realizan? ¿Cuál es el desempeño de la capacidad de respuesta que tiene el servidor ante una solicitud o pedido vía web, ¿no? En el caso de utilizar pues un sistema web o una aplicación web. Entonces, todos estos elementos forman parte de lo que es el gobierno de IT, ¿no? La gestión de TI dice, asegura que todos los recursos tecnológicos, ¿no? Y los empleados asociados son utilizados de forma correcta, son utilizados correctamente y de una manera que proporcione valor para la empresa, que proporcione valor para la organización. La gestión de TI efectiva permite, dice, a una organización optimizar los recursos y la dotación del personal. También permite mejorar los procesos de negocio, ¿no? Así como también mejorar los procesos de comunicación. El hecho de aplicar las mejores prácticas, ¿no? Las personas, dice, que trabajan en la gestión de TI, también deben demostrar ciertas habilidades en áreas generales, como por ejemplo, en el tema de gestión, estas personas que están a cargo de alguna jefatura, ¿no? Sobre todo jefatura de área, y si llevamos ese concepto a lo que es la gestión de TI, pues quien va a ser jefe de área, en este caso del área de sistemas, pues tiene que ser una persona que tenga ciertas capacidades o ciertas habilidades. No cualquiera es jefe de área. Tiene que tener, obviamente, ciertas características o ciertas competencias o ciertas habilidades o capacidades propias para poder desempeñar determinado cargo, ¿no? Porque hay cargos donde obviamente hay mucha presión, cargos de mucha responsabilidad y no se puede confiar a cualquiera, ¿no? Estas habilidades, dice, son las siguientes, como por ejemplo, habilidades de liderazgo, habilidades de planificación estratégica y también sobre la asignación de recursos, ¿no? Esta definición también lo hemos tomado el autor Rose del año 2014. Muy bien. Cada día, dice, aumenta el peso de las TIC en el negocio. En el negocio, en la empresa, en la actividad comercial, el peso, el protagonismo que toman las TICs cada día es mayor, es más importante, es más relevante, y los niveles directivos son conscientes de la necesidad de apropiar, de utilizar estas tecnologías de la información y comunicación dentro de su negocio. Para gestionar, dice, el impacto significativo que las tecnologías de la información pueden tener en la organización para el logro de los objetivos estratégicos del negocio, así como el cumplimiento también de la regulación de ciertos controles que tienen que darse de forma interna.
así como también el cumplimiento de ciertas políticas o ciertas normas que vamos a tener que establecer como parte de la gestión que vamos a realizar. Eso implica, primero dice, identificar cuáles son los riesgos a los cuales podrían estar expuestos nuestros activos, ¿no? Es decir, los activos de TI de la empresa. Y acuérdate que cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de una serie de eventos que podrían ejecutarse, podrían, digamos, llevarse a cabo y obviamente vulnerar, por ejemplo, la operatividad o la funcionalidad de los equipos o de los recursos tecnológicos. Eso es también una realidad. Por otro lado, también se busca, ¿no?, la preservación del valor de la organización y sobre todo la generación de valor adicional. Gracias a una adecuada gestión, ¿no?, de la información, así como también mayor funcionalidad a bajo costo y con cierta eficiencia operativa también es importante para lo que es, pues, la gestión de TI, ¿no? Esto lo hemos tomado del autor Díaz, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la gobernanza de TI? ¿Hay ciertos elementos que debemos considerar en lo que es el gobierno de TI? Sí, efectivamente hay ciertos elementos que los vamos a mencionar a continuación. Los elementos clave de la gobernanza mencionan, dice, la reconceptualización y reconstrucción de la arquitectura operacional de la empresa. Es básicamente repensar y reexpresar los roles que tiene el personal y el alineamiento entre el negocio, entre los procesos comerciales, los procesos de negocio que tiene la empresa y estas tecnologías de la información. Además, que deben ayudar a comprender qué roles, ¿no?, y sobre todo la experiencia y la cultura, que también es parte de la empresa. Acuérdense que una empresa también tiene lo que se llama cultura organizacional. No sé si han escuchado ese término, ¿no? Dicen, en nuestra empresa hay cierta cultura organizacional. Y alguien dirá, ¿qué es eso, no? La cultura organizacional, pues, es parte también de la empresa, ¿no? Pues aquí estamos hablando de los valores, los principios que rigen dentro de la organización y es parte de su cultura, ¿no? Es decir, su personal está concientizado con esos valores que rigen o que imperan en esa empresa y cada uno de los empleados también tiene claro cuáles son sus funciones y el rol que tienen o que ocupan dentro de la organización, ¿no?, dentro del organigrama, y que son un elemento clave para lo que es la conducción de la empresa. Pero estos usuarios, estos empleados, estos colaboradores necesitan de herramientas tecnológicas, necesitan de ciertos sistemas de información, ¿no? Así como hablamos no solamente de software, también necesitan de hardware, ¿no? Equipos, laptops, impresoras, escáneres, etcétera, ¿no? A nivel de sistemas, pues, desde el Office, el uso del correo electrónico, el uso de chat, sistemas ERP, una aplicación de escritorio, el uso de una intranet, etcétera. O sea, el conjunto de sistemas que se necesitan para la labor diaria dentro de la organización, dentro de la empresa. En ese sentido, ¿no?, todos estos factores son determinantes para lograr el mejor impacto y conseguir el éxito de una nueva arquitectura de la empresa, mejorando su rendimiento. Para ello, tenemos que considerar, por ejemplo, el alineamiento estratégico, las estructuras organizativas, la generación de valor, los procesos de gobernanza de TI, la gestión de riesgo, que es importante, la gestión también del rendimiento, la gestión de recursos y el valor agregado. El gobierno de TI efectivo, un gobierno de tecnologías de la información efectivo, nos va a permitir guiarnos por normas y por prácticas, como por ejemplo COVID, ¿ya? Así como también ITIL, así también como lo es la ISO. ¿Para qué? Para la planificación, para la organización, para la adquisición y sobre todo la implementación
de estas políticas, de estas normas, de estas mejores o de estas buenas prácticas a nivel tecnológico que nos van a ayudar justamente a mejorar la gestión de los servicios de información. Porque recuerda que cada uno de estos recursos tecnológicos que existen están bajo el cuidado de un área específica, está bajo el cuidado del área de sistemas, y el personal que labora en el área de sistemas es el personal clave, idóneo, que se supone están en ese puesto porque tienen ciertas habilidades, ciertas competencias, ciertos conocimientos, a nivel de desarrollo, a nivel de programación, a nivel de administración, de repente, ¿no? Hay gente que sabe administrar una base de datos, hay gente que sabe administrar un sistema, habrán desarrolladores, habrán especialistas en redes, en telecomunicaciones, en todo lo que es el tema, por ejemplo, de mantenimiento de equipos, ensamblaje, cómputo, etc. O sea, vamos a encontrar en el área de sistemas no una sola persona, vamos a encontrar todo un staff de profesionales. En empresas de mediano alcance, en empresas medianas, por así decirlo, no estoy hablando de pequeñas empresas, no, de empresas medianas, que ya tienen cierto posicionamiento en el mercado, créeme que van a necesitar de tecnología, van a necesitar de recursos tecnológicos. Y muchas veces cuando tú vayas a trabajar, es probable que te des cuenta que la realidad de la empresa es totalmente distinta a como te dijeron cuando estabas estudiando. Y eso es así, ¿no? Porque nosotros, de repente, los docentes tratamos de presentar ejemplos o casuísticas y damos los conocimientos teóricos que es necesario que ustedes sepan, pero la práctica es otra. De repente tú te vas en la empresa, profesor, aquí no existe organigrama. Usted nos decía que en todo proyecto de investigación una empresa tiene que tener un organigrama. Falso. La empresa donde yo estoy no tiene un organigrama. Quizás todavía no lo han estructurado. O quizás sí lo tienen porque cuando tuvieron que sacar de repente sus documentos ante SUNAT, tuvieron que hacer de repente algún papeleo ante el Estado, tenían que presentar también la estructura jerárquica de la empresa. Entonces deben de tener el organigrama, probablemente no esté visible, no esté colgado en alguna pared, pero debe estar por algún documento, algún file, ¿no? O sea, es inconcebible que una empresa pues no tenga un organigrama estructurado, ¿no? Donde estén claramente identificados los jefes de área, los responsables de cada área. El éxito de la empresa, jóvenes, es la suma de todos los esfuerzos de todos los empleados que laboran en una organización. El éxito de una empresa no solamente lo hace un solo empleado, es la suma de esfuerzos, es la suma de trabajos que realizan cada uno de los empleados que laboran en dicha organización. Y efectivamente el área de sistemas cumple un papel fundamental dentro de una empresa, ¿no? No solamente porque va a ser el área que va a dar el soporte al usuario, ¿no? A nivel de atención, a nivel de requerimientos, sino porque es el área de sistemas quien debe de impulsar la innovación y el cambio, inclusive me atrevo a decir la transformación tecnológica dentro de una empresa. Si el área de sistemas no impulsa, digamos, el principio de innovación, no impulsa el cambio dentro de la organización, simplemente podemos decir de que el personal que labora en la empresa o no son especialistas o gente preocupada o capacitada en el tema, o simplemente no les importa y no les interesa, solamente les interesa cobrar su sueldo, pero no están logrando un cambio a nivel organizacional. No hay capacidad de gestión, ¿no? Y no sé si ustedes han escuchado esa palabra, ¿no? Capacidad de gestión, ¿no? La capacidad de gestión tiene que ver con la capacidad de articular los recursos que se tienen bajo disposición de un área, ¿no? Bien dice o reza el dicho, ¿no? No hay peor gestión que la que no se hace. O sea, una gestión no es perfecta, pero sí es perfectible. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el hecho de que tu jefe de área o el jefe de área de sistemas pues no impulse un cambio, a veces no lo hacen porque no tienen iniciativa propia o porque simplemente no lo quieren hacer, o porque no se quieren pelear con el gerente, o porque no quieren ser vistos como una carga más, porque si bien es cierto, el área de sistemas no solamente se encarga de subir y traer equipos,
¿no? Subir equipos al segundo o tercer piso dentro de la empresa, cambiar mouse, cambiar teclados, limpiar un equipo y se acabó mi trabajo. Eso es sistemas. Sistemas va más allá. Es innovar, es crear programas, crear sistemas, crear aplicaciones móviles, web, de escritorio. Es también hacer planes de mantenimiento, es capacitar al usuario, es concientizar al usuario en el uso de estas nuevas tecnologías que están apareciendo. Entonces, si el área de sistemas no concientiza, no capacita a los usuarios, créeme que ese personal pues está viviendo y está trabajando alejado del mundo tecnológico, alejado de la realidad. El área de sistemas debe recomendar a la gerencia en cierto momento hacer un cambio de versión, por ejemplo. Señor, no podemos seguir trabajando con este sistema operativo. Tenemos que cambiar de versión. Ya no va a haber soporte para Windows XP o ya dejó de haber soporte para XP. Tenemos que migrar a Windows Vista o a Windows 8. Se tiene que comunicar a la gerencia. Se tiene que explicar el porqué de la necesidad. No solamente es decirle al gerente, señor, tenemos que cambiar la forma de gobierno, de tecnologías de la información, y mañana vamos a comprar Core i7 o vamos a utilizar pues tal marca, tal equipo. O necesitamos de repente pues de un mejor ancho de banda, queremos trabajar con 100, 200 megabits por segundo. ¿Para qué? Lo primero que te va a preguntar el gerente es, ¿y para qué? ¿Por qué? ¿Que no estamos bien con los 50 Mbps con los que trabajamos? ¿Por qué quieres 100 megabytes por segundo? ¿Por qué quieres aumentar la velocidad o aumentar el ancho de banda del internet? Explícame cuál es el motivo. O sea, eso es lo primero que la gerencia va a preguntar, ¿no? Por eso es que siempre el área de sistemas es visto como un pasivo, como un gasto a nivel contable. Acuérdate que una empresa tiene activos y tiene pasivos, ¿no? Ingreso de dinero son activos y los gastos, los egresos son los pasivos, ¿no? Siempre los pasivos son un gasto. Entonces, obviamente, el jefe de área, pues, ¿no? Quien esté al mando, tiene que tener capacidad de argumentación, capacidad de respuesta. Y también proponer informes, decir, ¿no? Cómo, o sea, evidenciar su gestión. ¿Y qué han hecho en el primer semestre del año? ¿Y qué cosas están haciendo ahora el área de sistemas? Estamos en modo virtual, vamos a suponer que están en modo virtual. ¿Ok? ¿Y qué? ¿Y el área de sistemas se desactiva? No, tiene que seguir trabajando. Puede administrar virtualmente el servidor, puede administrar virtualmente el sitio web, el website, el web server. ¿Estamos de acuerdo? Puede supervisar también, digamos, remotamente, ¿no? Por ejemplo, la funcionalidad de los equipos. La gestión de disponibilidad 24/7 tiene que seguir. De repente, de forma virtual, de forma remota, escritorio remoto, qué sé yo, se conectará, pues, ¿no? El jefe de soporte o los especialistas a ver cómo está el funcionamiento de los equipos. Cada cierto tiempo habrá que ir a la empresa a ver o hacer mantenimientos, ¿no? Entonces, la gestión como tal implica muchas cosas, implica liderazgo, implica iniciativa propia, implica muchos elementos que tiene que tener claro quien está a cargo del área, ¿no? Y saber siempre explicar el porqué del verdadero cambio que quiere implementar. Eso también es parte del gobierno de TI. Esto me lleva a reflexionar el hecho de que en toda empresa deba de existir un PETI, un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Así como las empresas tienen un PE, un Plan Estratégico Empresarial, pues también deben tener un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información que le ayude, ¿no? Digamos, a proyectarse tecnológicamente en la empresa a largo plazo. Un PETI a 5 años, un PETI a 4 años. No estamos hablando de repente un PETI de forma, ¿qué te digo?, integral, que abarque todas las áreas de la empresa. Pero podemos ir de a pocos, podemos ir proponiendo cambios en ciertas áreas que sean estratégicas o sean necesarias, donde realmente se necesite un cambio tecnológico.
donde realmente se necesite innovar, donde realmente se necesite pues hacer un cambio en los equipos, o si es que así se requiere, si es que así se necesita, un cambio de versión, un cambio de hardware, un cambio de software, pero tiene que estar argumentado, sustentado del por qué. Porque recuerda que los jefes de área, la propia gerencia, puede que no sepa de tecnología, puede que no sepa nada de Windows, ni Microsoft, ni versiones, ni nada por el estilo. Entonces, hay que también, un punto importante, capacitar al usuario, ¿no? Entonces, el área de sistemas, por ejemplo, tiene que hacer capacitaciones. ¿Qué herramientas tecnológicas existen, por ejemplo, para hacer el trabajo colaborativo? ¿Qué herramientas existen a nivel de chat, a nivel de mensajería, a nivel de plataformas de videoconferencia? ¿Qué otras herramientas tecnológicas se pueden utilizar para la labor de back office, ¿no? Del día a día para los propios empleados? Entonces, la gestión va mucho más allá de solamente enfocarnos en lo que es activos de TI. También podemos involucrar a las personas, ¿no? En ese sentido, dice el gobierno de TI, es la estructura que articula, ¿no?, la operación de las tecnologías de la información de una empresa, ¿no?, dentro de su plan comercial, dentro de su plan de negocio. Un gobierno de TI efectivo interviene desde la estrategia, desde la formulación de la estrategia hasta su cumplimiento de sus objetivos. Aquí tenemos un ejemplo, es un modelo, mira, de gestión. Y atención, por favor, aquí compañeros, porque en la documentación final de su proyecto de gestión de servicios informáticos, aquellos estudiantes que seguramente están corrigiendo y están avanzando con su documentación, se habrán dado cuenta que en el índice hay un punto que dice esquema. Tú tienes que elaborar así un cuadro pictórico, un esquema donde tú me expliques cómo es que vas a realizar tu gestión de servicios informáticos. Entonces, seguramente Ramírez, seguramente Guisado, seguramente Jerónimo estará pensando que el trabajo no solamente es documentar, el trabajo no solamente es a nivel de texto, que tengo que explicar y parafrasear y argumentar qué es lo que quiero hacer en cada uno de los puntos según el ciclo de vida de lo que es ITIL. Por ejemplo, si es que estás trabajando con ITIL, que es la gestión de servicios de TI, basado en estas mejores prácticas o buenas prácticas, vas a tener que llegar a presentar algo como lo que tienes aquí en pantalla. Un diagrama que me explique, que me sintetice todo lo que has documentado en ese capítulo de propuesta o de solución que vas a implementar. Y que es un cuadro, es un gráfico, es un diagrama que tú lo vas a tener que implementar en función a lo que tú estás entendiendo o en función a lo que has entendido y en función a lo que tú quieres lograr dentro de esa empresa, dentro del IESFA, dentro de la empresa pues que se dedica a comercializar huevos. No sé de quién me estaba hablando, de una empresa que comercializa huevos, creo que fue el caso de Ramírez. En fin, aquella empresa que vende de repente, no sé, equipos tecnológicos, ¿no? Que vende de repente, pues, equipos de cómputo. Entonces, también habrá una gestión de soporte, también hay una gestión de entrega, seguramente, no lo sé. Tienen que explicar. Entonces, jóvenes, aquí yo les presento un modelo, es un ejemplo, ¿no? Dice, toda empresa, toda corporación, pues tiene partes interesadas, tiene elementos internos, tiene necesidades. Y por un lado están las tecnologías de la información. Entonces, existen planes corporativos que van a estar fijados para los objetivos empresariales, así como también para el gobierno corporativo. El gobierno corporativo implica el gobierno de TI. Los objetivos empresariales pues están alineados con los objetivos de tecnologías de la información. Cuando hablamos de gestión de TI es hablar de gobierno y es hablar de gestión. A nivel de gobierno se tiene que evaluar, que dirigir, monitorear esos activos. A nivel de gestión se alinea, se planifica, se organiza, se construye, se adquiere y se implementa esas tecnologías. Se da el soporte, se da también la gestión de entrega. ¿Estamos? Y por otro lado, como parte del gobierno de TI, tiene que haber un monitoreo y una evaluación a todo lo que se está haciendo. Evaluación y valoración.
Esto debe contribuir efectivamente a la empresa y al gobierno de TI, y aquí tenemos pues una serie de capacidades que se van a tener que realizar como parte de lo que es el gobierno de TI. A ver, ¿cuáles son estos elementos que conforman justamente la empresa y el gobierno de TI? Uno, administración de la performance, monitoreo y aceleración de los recursos tecnológicos, infraestructura en las comunicaciones, también el hecho de poder gestionar ciertos servicios, servicios de help desk, servicio de repente de call center, la empresa también necesita un call center, tiene que haber ahí un servicio que se va a gestionar. También ver el tema de seguridad, ver el tema de desarrollo de aplicaciones de negocio, así como también la inteligencia operacional y el hecho de contar con algunas plataformas de infraestructura, de tecnologías de la información, y de repente, ¿por qué no tener el servicio de cloud computing, el servicio de lo que llamábamos el almacenamiento en la nube, ¿no? De repente, profesor, sí, la empresa tiene la opción, o hay la mira, la posibilidad, el objetivo a largo plazo de que toda la arquitectura tecnológica se mude a la nube. Esa es un poco la finalidad, el objetivo de acá a 5, 6, 8 años. A eso apuntamos. Pero por ahora lo trabajamos localmente. Ok, es una forma, es un modelo de trabajo. Dentro de las capacidades del gobierno de TI, pues están, ¿no? Algunas tecnologías emergentes que probablemente vayan a existir. Y también está el servicio de soporte, ¿no? 24/7. Siempre el servicio de soporte debe ser a las 24 horas, los 7 días de la semana. Y también está pues la capacidad de precio y beneficio, ¿no? Así como también la capacidad de flexibilidad, ¿ok? Entonces, jóvenes, este es un modelo que yo les estoy presentando y más o menos así ustedes van a tener que hacer en su documentación también presentar un modelo de gestión, donde ustedes me expliquen, me sinteticen cómo van a hacer la gestión de servicios informáticos en su empresa. Pueden dividir el diagrama en dos lados, gestión de entrega y gestión de soporte. Eso, ese gráfico, ese cuadro que ustedes van a implementar, es un cuadro que ustedes van a proponer. ¿Estamos? Pueden consultar libros, pueden consultar manuales, pueden consultar otros proyectos, pero cada diagrama es único. Ustedes proponen ese modelo de gestión. Al final, digamos, el objetivo del curso es presentar un diagrama donde me expliques qué procesos tiene la empresa y qué gestión vas a realizar dentro de él. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Se entiende a qué cosa es lo que van a tener que presentar como trabajo final en el último ítem de la documentación en el índice? Esto es lo que les pido. El esquema de gestión de entrega y soporte. Este es un modelo. No te digo que no consultes otros modelos. O sea, tú puedes consultar otros modelos que existen en internet, pero adecúalos. No hagas copy-paste, adecúalos. De repente te dices, pero profesor, mi empresa es pequeña y de repente aquí no vamos a aplicar Big Data. O no vamos a aplicar de repente por ahora analítica de datos. Entonces, no lo coloco porque no es parte de. Pero sí contamos de repente con un área de contabilidad y un área de finanzas. Tenemos de repente, no sé, si es una institución educativa, tenemos laboratorios de cómputo. Entonces, acá hay que hacer gestión de soporte, hay que hacer mantenimientos, hay que hacer, en este caso, actualización de programas, ¿no? Los updates. ¿Qué tipos de actualización vas a realizar? Actualizaciones manuales, actualizaciones en línea, ¿estamos? Y si manejan sistemas, ¿qué tipo de sistemas tienen? De repente no tienen ninguno, pero vas a hacer gestión de entrega, porque tú vas a implementar un programa, un sistema que ayude a automatizar parte de sus procesos de negocio de esa empresa. ¿Qué vas a hacer ahí? Gestión de entrega de TI. Profesor, la empresa no cuenta con cámaras de videovigilancia, pero se tiene digamos, la idea o el objetivo de implementar un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP. ¿Y eso qué sería? Gestión de entrega, porque el hecho de que instales y configures esas máquinas es gestión de entrega. Y también habrá gestión de soporte, claro, porque cada cierto tiempo hay que hacer un mantenimiento a los equipos. Y hablo de mantenimiento físico, ¿no? Revisar las cámaras, que estén grabando, que no sé, que digamos, que las imágenes queden nítidas,
que si son cámaras rotativas, que es cierto, cada cierto tiempo, pues hacer mantenimiento, ¿no? En donde está la instalación física del equipo como tal. Entonces, eso también tú lo puedes considerar en tu diagrama. Al final es una propuesta, ¿ya? Aquí cada grupo tiene que ser muy creativo para poder proponer su modelo. Van a haber modelos de repente extensos, pequeños, pero la idea es tener el modelo que me explique, que me sintetice la metodología de trabajo que vayas a utilizar. Al margen si es ITIL o es Scrum. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Del gobierno de TI, ¿no? Aquí esto es para una empresa mucho más grande, obviamente, ¿no? Estamos hablando de repente de una entidad bancaria, estamos hablando de repente, no sé, una empresa que tiene varios locales, donde obviamente pues se manejen proyectos, se realice una gestión presupuestaria a nivel de finanzas, una gestión de seguridad de la información, donde haya de repente el desarrollo de ciertos servicios de TI, donde tengas que hacer la entrega de ciertos servicios de tecnologías de la información y donde tengas que realizar ciertas operaciones de los servicios de TI. Esto ya es hablar en términos mayores. Pero no te desanimes, porque hablar también de gobierno de TI, de repente tú no tendrás un portafolio una gestión de portafolios, pero sí por lo menos has identificado, ¿no? Tus activos, la gestión de capacidad y de activos de TI, ¿no? Una planificación de mejora continua también puedes tener, una gestión de los niveles de servicio, ¿no? Los servicios que vas a brindar, ¿en qué niveles? En primer nivel, en segundo nivel, en tercer nivel, ¿no? También está, por ejemplo, la gestión de los recursos y también la gestión de adquisiciones, ¿no? Frente a la adquisición de repente de algunos equipos, de algunas licencias, algunos, no sé, algunas tecnologías que la empresa requiera. A nivel de gestión de proyectos, pues tiene que ver con el gobierno, la planificación, ¿no? La administración, la planificación y la colaboración de proyectos que se puedan realizar dentro de la empresa. Y la gestión financiera es hablar de presupuestos, es hablar de costos de proyectos, estudios de factibilidad, etcétera, ¿no? Es hacer un análisis económico, ¿no? Para ver si la empresa tiene la capacidad de gasto, de poder invertir en esas tecnologías. Y la gestión de la seguridad, pues tiene que ver con la gestión de la disponibilidad de los activos de TI, ¿no? Que siempre los activos estén disponibles. Probablemente también tendrá que haber una detección frente a ciertas amenazas que se puedan dar y hay que detectar y hay que proteger, ¿no? Esos activos. También, por ejemplo, la continuidad de las operaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ocurre cierta amenaza, un desastre natural, el robo de un equipo, por decir, se daña el servidor, se va la energía eléctrica? Entonces, ¿cuál es la continuidad? ¿Qué hacemos? ¿No? Usamos tecnología como, por ejemplo, los UPS para suministro de energía eléctrica, usamos backup, o vamos a implementar de repente, profesor, un servidor remoto a largo plazo. Entonces, es todo lo que vamos a hacer como mejora que nos permita, pues, salvaguardar la información, ¿no? A nivel de seguridad. También está la gestión de la calidad de los datos. En lo que es el desarrollo de servicios, se puede aplicar cierta ingeniería a lo que es la integración de los sistemas, o quizás la reingeniería de flujos de trabajo, el volver a rediseñar procesos que ya existían en la empresa y que vamos a mejorarlos. La reingeniería de la organización y también reingeniería de las infraestructuras. A nivel de entrega, pues es hacer, no solamente cuando hablamos de entrega de servicios de TI, no solamente es poner a disposición los distintos equipos o los distintos sistemas a disposición de los usuarios, sino que también probablemente hagamos nuevas versiones, tengamos que generar nuevas versiones de los sistemas que ellos manejan a nivel web, a nivel de escritorio, quizás algunas configuraciones que tengamos que realizar a nivel del sistema, así como también la gestión de los datos y ciertas aplicaciones que la empresa pueda utilizar. En las operaciones de los servicios de TI, pues está la gestión de operaciones, está la gestión de lanzamiento, gestión del centro de contacto y la gestión de problemas e incidencias. Mira, yo te digo, céntrate en esto. Esto de aquí de repente todavía no, pero sí por lo menos tienes que hacer una gestión de problemas y de incidencias. ¿Te acuerdas cuando te mandé a identificar ciertas amenazas, ciertos problemas? Esa tablita, tengo eso bien estructurado, ¿no? Por lo menos unas 50 amenazas, unos 50 riesgos, tenerlo bien estructurado en diferentes escenarios para poder actuar si es que pasara esto, voy a hacer esta cosa. Si por decir, se activa
tal amenaza, si ocurre tal siniestro, entonces actuamos de esta manera. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo gestión, eso es parte, ¿ya? Que no va a estar completo, yo sé que no, pero nada, no hay peor gestión, como yo digo, ¿no? Que la que no se hace. Por algo podemos empezar, aunque sea con 10 incidencias, con 10 amenazas, y eso se puede ir actualizando año a año, semestre a semestre, y puedo tener un plan, o digamos, si es que quiero enfocarlo a un PETI, un plan estratégico a largo plazo, o tener una gestión de servicios a largo plazo también, ¿no? Donde haya mejora continua. Las tecnologías de la información es el uso, pues, integral, ¿no? Tiene que ver con el uso integral de computadores, de ordenadores, de equipos de telecomunicaciones que permiten el almacenamiento, el procesamiento, la recuperación, la transmisión y la gestión de los datos, utilizados con frecuencia en el contexto de las empresas. Las tecnologías de la información apoyan efectivamente a la optimización de los procesos de negocio, ayudan a automatizar, a digitalizar los procesos de una empresa, dando como resultado el hecho de, digamos, disminuir los costos e incrementar la operatividad, así como la eficiencia, y también posibilita una diferenciación competitiva. Si se alinean estas estrategias de negocio con las tecnologías de la información que lo soportan, pues se puede cumplir ese fin, ese propósito. En resumen, la tecnología comprende todos los aspectos del negocio y también de la vida personal. La implementación del gobierno de TI para que una automatización y o digitalización de procesos de un negocio generen productividad y eficiencia, se requiere que exista un gobierno de TI efectivo, que orqueste los intereses de los involucrados como socios y también de los directivos. Las estrategias de negocio y la inversión de TI, como por ejemplo el hardware y el software, y también las telecomunicaciones. En otras palabras, desde la estrategia hasta la operación de la empresa. Beneficios del gobierno de TI. Lo que se busca es incrementar la rentabilidad del negocio, optimizar los costos de los servicios de TI, invertir de manera ordenada y en apego a las medidas o necesidades o requerimientos del negocio. Y también mantener la información de calidad. ¿Para qué? Para poder ayudar al proceso de toma de decisiones. El resultado del gobierno de TI busca entonces, ¿qué cosa? Disminuir el nivel de incertidumbre, ¿no? No hay nada que pueda pasar para un empleado, para la gerencia, para los jefes de área, etcétera, que exista cierta incertidumbre al momento de tomar decisiones. Y esto pasa cuando no tienen información de buena mano, ¿no? O información consolidada, pertinente, adecuada, verídica, ¿no? Esto, obviamente, si logramos disminuir, reducir el nivel de incertidumbre en el proceso de toma de decisiones, vamos a ayudar a fortalecer la confianza en las operaciones del negocio y sobre todo a reducir los costos y pérdidas, ¿no? Y sobre todo identificar de forma oportuna los eventos de gran impacto que puedan existir dentro de la organización. Bien, ok, jóvenes, de esa forma entonces hemos llegado, ¿sí?, a la fase final de nuestra clase del día de hoy. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna consulta con respecto al tema del día de hoy. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Entonces, básicamente la idea un poco es eso, que ustedes logren presentar como trabajo final un modelo, ¿ya? Un diagrama donde expliquen todo el proceso de integración de la gestión de servicios informáticos. No solamente a nivel de entrega, sino también a nivel de soporte, pero que esté relacionado con la empresa, con su actividad comercial, con su actividad de negocio, ¿ya? Eso, por favor, es importante que lo visualicen y lo vayan de repente ya diseñando como presentación final para la semana 17. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces, si no hay preguntas. A ver, tenemos una pregunta por acá, sí, de Ramírez, me escribe por interno. Profesor, ¿actualmente existe la posibilidad de certificar en gestión de TI? Sí, existen certificaciones a nivel de ITIL, a nivel de COVID. Sí se puede. Por ejemplo, ahorita ITIL está ya en la versión 4.
Entonces, si tú quieres certificarte en lo que es gestión de servicios, yo te sugiero que primero empápate de todos los temas que estamos viendo y si puedes, lleva un curso de especialización, ¿ya? ¿Para qué? Para que puedas certificar. El curso de especialización dura más o menos 6 a 8 meses y luego viene el examen, ¿no? Se da un examen en línea y si apruebas, pues te certificas, ¿no? Porque una cosa es llevar el curso o llevar en todo caso digamos, la preparación de lo que es ITIL y luego viene pues el examen, ¿no? ITIL va de la mano con seguridad informática, no de forma directa, pero sí son temas que guardan relación, ¿no? O sea, ITIL más que todo tiene que ver con gestión de servicios, la capacidad de la disponibilidad. Guarda relación cuando hablamos de amenazas, de riesgos, probabilidad de impacto, de que ocurran, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí podemos hablar en cierta medida o en cierta manera de seguridad informática. Pero ITIL es más que todo la forma de trabajo, de cómo vamos a organizar nuestros recursos tecnológicos y cómo lo vamos a llevar a cabo dentro de la organización, a nivel de entrega, a nivel de soporte, qué cosa vamos a gestionar, cómo lo vamos a gestionar, qué incidencias pueden haber, qué problemas se pueden suscitar, cómo elaboramos la estrategia del servicio, cómo la diseñamos, cómo operamos, cómo la llevamos a cabo. Todo eso encierra el ciclo de vida de lo que es ITIL, ¿no? Que son las fases de ITIL que habíamos revisado. Muy bien, ¿alguna otra pregunta aparte de la del compañero Ramírez? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. Ok, jóvenes, entonces si no hay más preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Bien, nos vemos, cuídense, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Hasta luego.